profundización de la descentralización y en últimas que genere las condiciones de tipo político para que haya un posconflicto en convivencia, básicamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, unos agradecimientos muy especiales a la comunidad de estudiantes que ha organizado esto, al consulado, al Instituto Rockefeller. Creo que es un gran esfuerzo que todos hemos celebrado y estamos maravillados como colombianos respecto a este ejercicio. En realidad creo que van a salir grandes cosas de este evento. En segundo lugar, pedirles excusas por no usar inglés en estos momentos. Había entendido que hay traducción simultánea y no preparé lo suficientemente en inglés para hacer la presentación. Entonces voy a dirigirme a ustedes en español. Me han pedido que haga énfasis en el proceso de restitución de tierras en Colombia. Pese a que mis investigaciones son en la política general de víctimas, voy a hacer énfasis en el problema de la restitución en relación con la reconciliación. Y me han pedido además que en los primeros minutos me refiera brevemente a las instituciones o el trabajo que realizo. En ese sentido, la presentación tendrá 4 momentos. Yo quisiera hablar de esas instituciones de donde realizo las investigaciones. En segundo lugar, algo muy importante, y es que quisiera compartirles o proponerles un contexto del despojo. Creo que si nosotros como colombianos podemos hacer un acuerdo sobre el contexto de despojo, si podemos hacer eso, creo que vamos a tener muy buenas ideas sobre la reparación, sobre las políticas que tenemos que implementar para eso que llamamos, que con grandes nombres se llama verdad, justicia, reparación, y está en este contexto de lo que es la justicia transicional. En tercer lugar, les hablaré de los límites de la política actual de restitución. Y finalmente haré la reflexión que me han pedido en concreto sobre reconciliación y restitución. ¿Cuál es el rol? Me han pedido que hable. ¿Cuál es el rol del proceso de restitución con miras a una reconciliación de la sociedad colombiana? Hablaré entonces de las instituciones de donde investigo. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, en donde tenemos desde hace 5 años una clínica jurídica sobre derecho y territorio. En esa clínica lo que hacemos es asesoramos y litigamos casos de comunidades con bajos recursos que tienen disputas sobre territorios. Entre esos casos, específicamente, que hacen parte del proceso de restitución que actualmente se lleva en Colombia. Por otro lado, soy el director del área de víctimas del Centro Internacional de Toledo para la Paz, cuya área de víctimas se encarga de hacer reportes anuales que se distribuyen en la comunidad internacional sobre la situación de la política de restitución de tierras. Igualmente, todo el tema de violencia contra campesinos la estoy llevando a una investigación doctoral que adelanto en la Universidad de los Andes. Una vez dicho esto, quisiera muy brevemente, por el tiempo, pero creo que este es un excelente espacio para hacerlo, quisiera proponerles un contexto de despojo.
reitero, quiero hacer un énfasis de la importancia que es que tengamos acuerdos o desacuerdos en el contexto de despojo. El que yo les propongo es el siguiente, y lo voy a hacer a manera de este juego club, quién, dónde, cómo, así, o sea, de manera muy simple. Donde lo primero que quisiera proponer es que el conflicto armado preponderantemente es un conflicto en áreas rurales. A diferencia de un conflicto como el argentino o el chileno, que preponderantemente sucedió en áreas urbanas, el nuestro es un conflicto en las áreas rurales. Y es muy probable que acá nosotros como colombianos, claro, el conflicto nos ha tocado, pero es muy probable que las personas que estamos sentadas acá, el conflicto no nos haya tocado directamente. Y no en términos de despojo. Quizás acá ha habido víctimas de secuestro o de atentados terroristas. Es probable. Pero de lo que yo estoy hablando en estos momentos, de la violencia que provocó el despojo, es poco probable que acá haya víctimas de eso. Porque eso sucedió en las áreas rurales. Y las personas que están sentadas acá, las que estamos sentados acá, si tenemos alguna relación con el campo, es una relación de propietarios y de explotación de fincas en las zonas rurales. Pero no las habitamos. Nosotros no hemos habitado el campo. Y la violencia sucedió en el campo. Yo creo que eso es fundamental como inicio. En ese sentido, ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son? Las víctimas son campesinos. Y por campesinos entiendo una forma de vida que tiene que ver primero con vivir, saber vivir en el campo, saber vivir de los recursos que el campo provee. Ninguno de nosotros sabemos hacer eso. Nosotros tenemos una diferencia cultural en ese sentido. Nosotros no vivimos de la tierra. Estos campesinos entonces tienen una larga historia, son hombres que tienen una larga historia buscando su propia tierra. Tienen un proyecto de autonomía muy largo, un proyecto histórico de conseguir la autonomía, y se han movido, como la violencia los ha perseguido, en contra de esa autonomía. Entonces ellos han dado todo el territorio colombiano. Ahí es una historia de migración muy fuerte, porque esta no es la única violencia que han sufrido, me refiero a la violencia de los 90. Y segunda característica que diría sobre estas víctimas es que tienen muy baja representación a nivel nacional. Representación política, representación económica, representación simbólica. ¿Quiénes son los agentes de la violencia? Son por regla general grupos armados ilegales que tienen una contradicción profunda con ese proyecto de autonomía que los campesinos han tratado de implementar en los territorios. Entonces, estos actores armados ilegales, llámese guerrilla, llámese paramilitares, comparten intereses con otros agentes que están en la legalidad y que necesitan hacer uso de esos territorios, expulsando la forma de vida campesina. Contrario a los campesinos, estos agentes tienen mucho poder de representación a nivel nacional. El profesor Jim Robinson de esta mañana, creo que hacía mucho énfasis en un personaje que además estoy relacionado con él porque hace parte del departamento del que yo soy, que es el departamento de Caldas, Víctor Renan Barco. Víctor Renan Barco es una persona que siempre manejó alta representación en lo nacional y también alto poder en lo local, y necesitaba hacer expulsión de campesinos para poder implementar el tipo de negocios del que se ha lucrado toda la vida. Entonces, otra pregunta: ¿cómo fue esa violencia? Hay que entender cómo fue esa violencia. Esa violencia es una violencia física, sin duda. Pues la historia de masacres, por ejemplo, en el año 96, 97, 98, el pico de masacres contra campesinos en Colombia es muy alto. Es el gran pico de la violencia contra campesinos en las últimas 2 décadas.
Pero lo más, o sea, lo que es quizás difícil de digerir, difícil de entender, es que esa violencia también se practicó por medios legales. Es decir, hubo una toma de institucionalidad. Acá empieza a ser lo problemático. Esto es lo más difícil, en mi opinión, de que nosotros como colombianos enfrentemos. Claro, ya sabemos que hubo toma del paramilitarismo de oficinas como el INCODER, como las notarías, como las oficinas de registro público. Eso ya lo tenemos documentado. Pero la relación de políticos con el sector judicial, su control del poder a nivel local es más difícil de detectar. Y eso hace parte del despojo. Esos son medios violentos de despojo del campesinado. Entonces, el cómo es muy claro. Hay violencia física, pero también hay violencia legal, desde la institucionalidad. En ese escenario, ¿qué ha pasado con el Estado? Tanto el profesor Robinson como el viceministro Fernández de Soto, y es muy común nosotros entender la idea es que allí había un vacío de Estado. Es como el acercamiento, y acá esto es difícil, porque es un problema epistemológico. Hemos dicho, hay algo que se ha dicho constantemente en Colombia. Además fue parte de una política de gobierno y una política de campaña. En los territorios rurales no hay Estado. Hay un vacío de Estado. Y a mí me gustaría problematizar eso. Y qué bueno que estamos en un espacio académico, en donde precisamente premisas políticas que hacen parte de discursos de campaña, acá tenemos como sociedad civil todo el valor, toda la posibilidad de discutir. Cuando uno trabaja ese discurso de que haya falta Estado, es muy fácil de digerir a nivel urbano. Cuando uno está en Bogotá, en Medellín, eso es muy fácil de... es que allá no hay Estado. Pero cuando uno vive allá, cuando uno hace su trabajo de campo allá, ahí sí uno no le traga ese cuento. Discúlpenme que sea tan coloquial. Allá sí hay Estado. Allá sí hay unas autoridades. Y unas autoridades que tienen... Alguien diría, sí, son autoridades, pero por fuera de la ley. Cuando uno está allá, por fuera de la ley, si se hablan directamente con las personas que manejan la ley, se pueden hablar más directamente con personas del nivel central que lo que uno puede hacer. Entonces, hay una relación. No estoy diciendo, ojo, por favor, creo que estamos muy maduros para decir, usted está diciendo que eso es una política de Estado. No, eso no es lo que yo estoy diciendo acá. Lo que estoy diciendo es que el problema es muy complejo. Yo no estoy diciendo que el presidente esté enterado de eso. No, el presidente está enterado como cualquier colombiano que no es ciego. Y el presidente mismo, lo que yo estoy diciendo acá es que el presidente mismo está limitado para desestructurar controles, poderes territoriales muy asentados y que tienen una estructura histórica de mucha data. Además, eso quería decirlo, es en lo local, sí hay un Estado, pero es un Estado que ha sido usado para intereses personales, para ciertos actores. Deborah Pohl, que hace su estudio en Perú, ella tiene un estudio muy interesante sobre el gamonalismo. Yo acá me estoy refiriendo a algo muy similar a lo que Deborah Pohl trabaja en su estudio. Y nosotros también sabemos de qué estamos hablando. Nosotros, si alguien, quizás un bogotano no lo tiene tan claro, pero alguien que viva en las regiones en Colombia entiende que en sus regiones hay gamonales y entiende que esos gamonales tienen una relación, son unas personas ambiguas entre la legalidad y la ilegalidad. Respecto de los campesinos, ese Estado, históricamente, los ha dejado atrás de una política pública que les respete sus autonomías.
porque desde los años 60, incluso antes, hay una política muy fuerte desde el Estado central de hacer industrialización del campo. La misión Curry, que era una misión del Banco Mundial, es muy clara, como desde los años 60, o sea, ustedes pueden leer, yo los invito a que lean la política del profesor Curry, explícitamente, sin vergüenza, sin pena, explícitamente dice: a los campesinos hay que sacarlos del campo. El campo se tiene que industrializar. Ahora, el profesor Curry, con una visión muy modernista, decía: y por eso hay que hacer buenas ciudades para recibirlos. Esa parte de hacer muy buenas ciudades para recibirlos no se hizo. O sea, se implementaron las políticas de sacarlos del campo para industrializar el campo, pero la parte de hacer muy buenas ciudades para recibirlos no se hizo, y ustedes entonces conocen muy bien el crecimiento de todas las ciudades colombianas, de las 4 ciudades principales, con la migración de los campesinos del campo a la ciudad. En último término, yo me he demorado un poco, voy a ir más rápido a partir de acá, pero para mí era muy importante poner de presente este análisis del contexto de despojo. Yo finalmente, en ese sentido, concluyo lo siguiente. El despojo en Colombia es un proceso de larga duración. Es lo primero que tenemos que entender. Esto no es que unos criminales hicieron unos delitos, no. Hay un contexto de despojo que ha durado más de 50 años. ¿Y cómo caracterizar ese despojo? Es un despojo que tiene 2 fuerzas. Hay unas fuerzas en tensión, que para hacerlo de manera más simple, explicativa, en este ejercicio diría: hay un proceso de campesinización del territorio, y es estos campesinos tratando de hacerse sus tierras y hacer autonomía de sus tierras, y otros vectores, otras fuerzas de descampesinización de esos territorios, que quieren usar la tierra, que necesitan usar la tierra, pero con un significado territorial muy diferente al que el campesino ha trabajado sobre estas tierras. Una característica fundamental para leer esto en términos de reconciliación es que esos campesinos no tienen representación nacional. Es más, y esto es muy importante decirlo, históricamente los gobiernos nacionales han querido adjudicarse la representación nacional. El gobierno liberal del presidente Santos está tratando de hacer eso. ¿Sí? Decir: yo represento a los campesinos. Pero ese mismo ejercicio es el que está tratando de hacer las FARC en la mesa de negociación. Las FARC en la mesa de negociación está tratando de construir una relación nada natural, que son los representantes de los campesinos. Ese es otro de los... O sea, en la mesa están sentados, en la mesa de negociación, 2 actores, 2 agentes que dicen representar los intereses de los campesinos. Pero los campesinos no están sentados allí. La fuerza de descampesinización del territorio tiene además un alto nivel de representación en lo nacional, sin duda, y además de eso usa medios legales e ilegales para acelerar esos procesos de descampesinización. Miremos ahora entonces, aterricemos con este contexto, aterricemos de manera más concreta en los límites del proceso de restitución de tierras. Encuentro tres límites. El primero, miremos las estadísticas, que ayudan. Siempre las estadísticas nos dan una idea. No son todo, pero nos ubican. En la cifra para agosto de 2012 era que se había solicitado la restitución de 17.483 predios. No estoy hablando de personas, estoy hablando de las tierras, los predios. 17.483. La ley creó un mecanismo para no atender todas. La ley de restitución de tierras ha dicho que es a 10 años. Es decir, el proceso se ha puesto una fecha a 10 años.
Y entonces, para poder atender gradualmente ese proceso, se construye una herramienta que es la de microfocalización. No voy a atender ya todas esas 17.000, sino que voy a ir atendiendo ciertos sectores, además sabiendo que en esos sectores ya están dadas las condiciones de seguridad. A esa herramienta se le ha llamado la herramienta de microfocalización. En estos momentos, entonces, microfocalizados, es decir, que comienza el proceso, hay 1.586 predios de esos 17.000, que significan el 9%. Y acá viene entonces como una suerte de cuello de botella, y es, ahí están esas 1.586 solicitudes que ya el Ejecutivo arranca y se la lleva a los jueces de la República. Y con los jueces de la República, entonces, ha habido 39 casos decididos en este año. Ya las cifras, entonces, que es el 0,2% en un año. Incluso he puesto la cifra de los jueces a 2013. La de 2012 no eran esos 39 casos, sino que eran 18 casos. Entonces, incluso le he hecho como un favor a las cifras en ese sentido. Y una de las cifras que más nos preocupa a todos, la de los líderes asesinados en este proceso. 71 o sea, no es exactamente desde que el proceso comienza, porque hay un periodo muy largo de implementación, pero esto hace parte desde que se inicia la política, incluso en el gobierno anterior, con la Comisión Nacional de Reparación, cuando se dice va a haber restitución de tierras y se abren oficinas, hay 71 líderes asesinados. El segundo límite, entonces, que tiene que ver con esto de lo judicial, o sea, cómo lo judicial está muy limitado, es lo que yo quisiera argumentar acá, es el caso del proceso penal que habíamos adelantado. Si nosotros miramos el proceso penal adelantado, nosotros teníamos, se registraron, estas son víctimas, 386.000. Los criminales, la arquitectura del sistema estaba construido que las víctimas eran reconocidas por los postulados al proceso. Fueron reconocidas 46.106, es decir, el 12%. Y después de 5 años de implementar esa ley, solamente hubo el 0,4%, ha habido el 0,4% víctimas favorecidas en la sentencia. Entonces, ahora, siempre, por favor, acá, esto no es poco. O sea, 1.673 en sentencias en estos procesos es mucho. O 46.106, no hay proceso en el mundo que por vía judicial haya reconocido a 46.106 víctimas. Entonces, no sé si me entienden lo que yo quiero decir. El sistema judicial es limitado, pero eso no quiere decir que haya un grupo muy importante favorecido. El último límite que yo veo del proceso es lo que anuncié, y por esto voy muy rápido en este aspecto. Podemos tener jueces, podemos tener unos jueces que atiendan el proceso, que estén muy concentrados, que hagan muy bien su trabajo, pero los vectores de descampesinización están en los territorios y tienen un poder enorme. Aparecen además como hombres de buena fe, están sentados en los restaurantes a los que nosotros vamos. Tienen abogados que han sido y han salido de mi universidad, de esta universidad, son los abogados que los representan. Tienen un gran poder de litigio. Tienen un poder enorme a nivel local y a nivel nacional y crean escenarios de negociación. Yo estoy fascinado con la última parte de la intervención del viceministro, que tienen muy claro que esto necesita escenarios de negociación a nivel local. El punto acá es claro. Si ustedes han entendido y comparten conmigo lo que yo he dicho, es que el poder de negociación de esos vectores de descampesinización
es arrollador, es absolutamente arrollador y deja sin representación alguna al campesino. En ese sentido, tengo preguntas si los jueces pueden luchar contra esos vectores de negociación. Y tengo muchas dudas sobre eso. Finalizo con la siguiente reflexión, entonces, la gran pregunta, restitución y reconciliación. Yo creo que la justicia transicional, así como la restitución de tierras, así como la reparación, eso es un acto, es un evento político de una sociedad. Y como acto y evento político de una sociedad, como todo acto político, tiene enorme ambigüedad. Ahí pueden pasar todas las cosas. Uno puede decir que va a llegar a la democracia, pero la democracia no llega, porque hay unos agentes que se toman esos lenguajes y hacen sus voluntades. Repito, la justicia transicional y la restitución tiene una enorme ambigüedad, y tiene múltiples vectores, múltiples agentes. Desde una perspectiva de campesinos, que son los que yo represento, que son, creo, los que han estado olvidados en toda esta historia, desde esa perspectiva, este proceso tendría sentido si realmente se combaten los agentes de descampesinización. Es decir, si se les da un poder de decisión, y acá esto es lo más ambiguo, y este es el escenario para discutir, y acá es donde es más ambiguo el gobierno. Queremos darle a las víctimas autonomía. ¿Queremos darle eso o no? Todos están entendiendo, estoy seguro que entienden lo que yo estoy diciendo. Darle autonomía a los indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos, es darles la posibilidad de decidir qué hacer en ese territorio. Y ellos están asentados en los territorios que tienen mayor prospección, mayor posibilidad de explotación. Históricamente, ¿eso cómo se ha resuelto? Dejándolos sin voz. Siempre se les ha excluido de qué hacer en ese territorio. Creo que lo que se necesita es ponerlo en unas mesas de negociación, pero, y con esto finalizo entonces, no es una mesa de negociación que estén sentados y ya. No, es una mesa de negociación, acá todos sabemos de negociación, en donde ellos tengan poder. Y para que tengan poder, el Estado se tiene que volcar en una acción positiva para que efectivamente tengan poder de negociación. Eso no tiene otro nombre que hacer un pacto simbólico con los campesinos. Y el pacto simbólico implica reconocerles como sujeto especial de protección, medidas afirmativas para poderlos poner en un lugar balanceado de negociación, porque en estos momentos históricamente han sido marginados. Y recuerden ustedes esa palabra símbolo. Esa palabra símbolo viene del griego y es arrojar juntos algo. Y de eso sacamos un testimonio para poder hacer un proyecto colectivo y un proyecto juntos. Yo lo que invito es a que todos entendamos, y eso ya lo vi en los post-it que están pegados allí, todos tenemos que nosotros perder privilegios, los privilegios que tenemos de haber explotado esos territorios, y a través de impuestos y todo eso, volver a fortalecer y darle fuerza a esos campesinos. Muchísimas gracias. Cuando uno escucha a personas como Felipe que le ponen alma, vida y corazón a esto, y cuando hablan sobre el tema de la tierra, o el señor viceministro Iván Fernández de Soto hablando sobre el tema de la ley, a mí como que me da miedo hablar de lo que voy a hablar. Pero quiero decirles que en los últimos 12 años de trabajo, enseñándole a la gente las tecnologías del perdón, que son muy desconocidas todavía,
yo hasta el momento no he encontrado ninguna persona, ninguna absolutamente, incluso dentro de los casos más dramáticos, que se niegue a perdonar. Es muy importante, y yo antes de empezar lo quiero decir, es muy importante que ustedes entiendan que yo por perdón no estoy diciendo que es que la persona tiene que ir y abrazarse con el ofensor. El perdón es un ejercicio de asepsia